audiencia. Bueno, realmente cuando apareció esta resolución 4838, decíamos, bueno, habrá que ver qué dicen los micrositios y demás, pero sobre la base donde el tema importante podía ser la planificación internacional, sabemos que esto abarca a las empresas que efectivamente están haciendo una cantidad de operaciones a nivel transnacionales. Y ahí tenemos que tener en cuenta de que donde las casas matrices están en el exterior, generalmente la planificación fiscal se hace en el exterior y no tiene, digamos, implicancia directa como para que se pueda calificar esa planificación fiscal desde la República Argentina. Obviamente para aquellas empresas donde la casa matriz está en Argentina y tienen una cantidad importante de operaciones en el exterior, podría ser que esa planificación fiscal se genere desde la República Argentina. Obviamente estábamos esperando el desarrollo en los micrositios que vamos a pasar a analizar en detalle y a partir, sobre todo, de las notificaciones que ha hecho la FIP en los domicilios fiscales, nació la preocupación de cómo manejar esta resolución 4838 y es por eso que la hemos incluido en el temario de hoy, porque pasó a ser algo que creíamos que no era tan significativo, pasó a ser importante. Vamos a ver sobre qué base se apoya esto, porque la Argentina viene siguiendo las recomendaciones de la OCDE en materia de los llamados BEPS. Especialmente lo hemos visto en la incorporación a la ley de impuesto a las ganancias en la reforma del 2018, donde se introdujeron una cantidad de precisiones relativas a precios de transferencia, sociedades transparentes y una cantidad de cosas que sí hacen a tratar de que la planificación fiscal, sobre todo la planificación fiscal agresiva, no tenga un ahuecamiento de la base imponible en el impuesto a las ganancias. Ahora veamos cuáles son las recomendaciones a los efectos de precio de transferencia que ha hecho la OCDE y el G20 en la acción 12, que es el informe final del año 2015. Y dice qué principios de diseño y principales objetivos debe cumplir los regímenes de declaración obligatoria referidos a planificación fiscal, donde el mismo título habla de planificación fiscal agresiva, no solo una planificación fiscal común, sino tiene que ser agresiva. Y las recomendaciones que se hacen son: los regímenes de declaración obligatoria deben ser claros y fáciles de entender. Repito, claros y fáciles de entender. Deben encontrar el justo equilibrio entre los costes de cumplimiento adicionales soportados por los contribuyentes y los beneficios que se derivan para la administración tributaria. Deben identificar con precisión aquellas estructuras sujetas a la obligación de declaración. El principal objetivo de los regímenes de declaración obligatoria radica en aumentar el nivel de transparencia, facilitando a la administración tributaria pertinente información anticipada acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas, con el fin de identificar a los promotores y usuarios de tales estructuras. Otro de los objetivos es la disuasión. Es probable que los contribuyentes se planteen, antes de poner en marcha una estructura de planificación agresiva, que esa obligatoriedad de declararla los pone, digamos, en una posición incómoda frente a las actuaciones del fisco. Veremos en detalle que estas recomendaciones están muy lejos de cumplirse en la resolución 4838. Y empiezo al revés. ¿Por qué? Porque si no tuvieran estas sanciones de incumplimiento, probablemente muchos contribuyentes no le han dado la importancia que le está dando la FIP a los efectos de su cumplimiento.
¿Qué puede afectar si no cumplimos con la resolución 4838? Puede afectar la incorporación o permanencia en los distintos registros implementados por la FIP. Y aquí destacamos, porque lo ha puesto expresamente la FIP, que a los efectos de mantenerse en el recupero de IVA en el título 1 es condición estar en cumplimiento de la resolución 4838. O sea, en otras palabras, esto quiere decir, si no estoy cumpliendo esta resolución, quedo excluido del trámite sencillo y rápido de la exportación de IVA. También me pueden trabar la obtención de certificado de crédito fiscal, la constitución de situación impositiva previsional y la percepción de riesgo, o sea, llamado CIPER. Por otro lado, me pueden aplicar sanciones, como ser multa por no presentación de la declaración jurada informativa, hasta 5.000 pesos en personas humanas, hasta 10.000 pesos en empresas, o el doble cuando se trate de operaciones con el exterior. En síntesis, por todas estas sanciones estamos con la obligación de presentar en la 4838 por las dudas. Ahora, hemos visto que una gran cantidad de contribuyentes recibieron una notificación al domicilio fiscal diciendo que el contribuyente, empresa o persona humana tenía ciertas características por las cuales debía estar en el registro de la 4838. ¿Qué hacemos frente a esas notas recibidas de la FIP? Bueno, dos alternativas posibles, una respuesta por multinota o una presentación lisa y llana bajo el régimen de la 4838. ¿Qué pasa si respondemos por la multinota? Obviamente sería razonable presentarse por este medio y decir de que en nuestro caso no encuadra dentro de la planificación fiscal, pero esto tiene el riesgo que se lo considere un recurso del artículo 74, donde podría haber una posterior denegatoria y nos consideren en falta de cumplimiento de la resolución 4838 con las sanciones que vimos en la presentación anterior. Quiere decir entonces que ante la duda es preferible presentarse dentro de la resolución o dentro del sistema de información de planificación fiscal, IPF con I, no IPF con Y, y hacerlo entonces por la vía de la resolución 4838 y en el caso de no encuadrar en planificación fiscal debiera dejarse constancia en esta presentación que se realiza en virtud de la notificación recibida por la FIP. Veamos ahora en detalle un poco de los requisitos para los cuales debiéramos hacer la presentación. Y empecemos por planificaciones fiscales nacionales, donde el artículo 3 de la resolución define planificaciones nacionales y dice que comprende a todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en ella, que se desarrolle en la República Argentina con relación a cualquier tributo nacional y o régimen de información establecido. La definición es realmente muy amplia y en el sitio de la FIP no hay ejemplos y no está disponible un aplicativo en el IPF, o sea, Información de Planificación Fiscal de la FIP. O sea, por ahora las planificaciones fiscales nacionales que están definidas no requieren por ahora una presentación. Ahora, en esa definición y cuando tengamos que cumplir, por ejemplo, invertir en plazo fijo en pesos para gozar la exención, ¿es una planificación fiscal? Y sí, porque si podría optar entre una colocación, por ejemplo, en dólares, que me generaría una gravabilidad del impuesto, en el impuesto a la ganancia de los intereses,
frente a una inversión en pesos es una forma de planificación fiscal. Por ejemplo, comprar CDR. ¿Qué son los CDR? Certificados de depósito de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local. Si en lugar de comprar acciones de una empresa americana, compro CDR de esa misma empresa americana en el país y los comercializo a través de la bolsa local, el resultado está exento. Entonces eso pareciera que es una planificación fiscal. Donar plata a los hijos también es una planificación fiscal. Me estoy desprendiendo de parte del patrimonio, a lo mejor para dárselo a mis hijos que van a tener una tasa menor o que van a estar dentro de la exención del mínimo no imponible. Acordar administración separada de bienes en el matrimonio también podría ser una planificación fiscal, porque sabemos que los bienes gananciales lo debe declarar el cónyuge que ha sido el originante de esos ingresos por su trabajo, oficio, profesión, etcétera. Pero en la administración separada de bienes que ha previsto el Código Civil y Comercial unificado, permite que antes de la celebración del matrimonio o transcurrido un año después de la celebración del matrimonio, se puede pasar del régimen comunitario de bienes a la administración separada de bienes. Esta administración separada de bienes implica que para cada uno de los componentes de la sociedad conyugal equivale a tener bienes propios. Es más, hasta existe la posibilidad de que un cónyuge le done a otro dentro de la administración separada de bienes, cosa que no es factible en el régimen de comunidad. Otro ejemplo, si dejo de ser contribuyente del impuesto a las ganancias y al valor agregado por incluirme en el monotributo, podría ser considerado también una planificación fiscal nacional. Pero bueno, eso por ahora está pendiente y pasemos a las planificaciones fiscales internacionales, donde en el micrositio de la AFIP transcribe todos los supuestos que trae la 4838 sin ningún agregado. Entonces tenemos que en el artículo 4 incluye a todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en ella que involucre a la Argentina y o más jurisdicciones del exterior. Y se considera especialmente que existe una planificación fiscal internacional cuando se verifiquen alguna de las siguientes situaciones. A. Se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición. Se adopten estrategias para evitar la configuración del estatus de establecimiento permanente. Se produzca un resultado de doble no imposición internacional. Se permita la alocación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros o se pretenda evitar la presentación de algún régimen de información. Vemos que este tipo de planificación no lo veo como planificación agresiva, pero sí daría a la presentación de la 4838. Y acá estaríamos diciendo, estoy usando la ley como corresponde, no estoy evadiendo nada, no estoy haciendo nada mal, pero tengo que informar que eso es planificación fiscal internacional. Tomemos ejemplos, ¿no? Porque se requiere que haya una ventaja fiscal. Entonces, estoy utilizando un tratado para evitar la doble imposición, donde hay una menor alícuota que la general para beneficiarios del exterior. Por ejemplo, para el pago de regalías. Ahora, ¿la ventaja fiscal es para el pagador o para el beneficiario? Porque si yo estoy pagando regalías a un país del exterior y le estoy reteniendo, la ventaja de la menor retención no es para el pagador, sino para el beneficiario de la regalía. Distinto sería el caso si el impuesto está a cargo del pagador. Entonces sí, elegir a dónde pagar las regalías para gozar de un mejor digamos, una mejor alícuota, eso podría estar encuadrando dentro de esta definición amplia como una planificación fiscal.
insisto, es una planificación fiscal, pero no agresiva, y el contribuyente tiene pleno derecho para hacerlo. También invertir en Bolivia. En Bolivia tenemos un tratado para evitar la doble imposición, donde las rentas de fuente boliviana no están grabadas en la República Argentina. Establecer una sucursal en el exterior es también una planificación fiscal, porque queda diferido la renta que se genera en esa empresa del exterior hasta tanto se distribuyen los dividendos. Y seguimos, que se encuentren involucradas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Jurisdicciones no cooperantes son 95, de baja o nula tributación son un montón, y, por ejemplo, si se exporta a muchos países y también alguna de estas jurisdicciones respetando los precios, no habría nada que informar. O sea, tengo una empresa que exporta a 250 países, y el precio que le exporta a Paraguay o a Bolivia o a otra jurisdicción de baja o nula tributación es el mismo que se le exporta a los demás países, y eso ha sido materia de precio de transferencia, pareciera que no hay nada que informar. Sin embargo, la AFIP le ha mandado nota a los exportadores diciendo: usted opera en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación y no ha informado por la 4838. También esto es aplicable a personas humanas en la medida que tenga sus ahorros en jurisdicciones de baja o nula tributación, y eso también ha sido motivo de una cantidad de notas. Ahora, si el artículo 133 de la Ley de Impuesto a las Ganancias me habla de que las sociedades radicadas en países de baja o nula tributación, que son de ingresos de renta pasiva, donde fundamentalmente entran las cuentas bancarias, son transparentes, quiere decir que el beneficio de estar en una BVI o en Panamá o donde sea no produce una ventaja fiscal, porque la transparencia me obliga a liquidar el impuesto como si la sociedad no existiera. Sin embargo, ha sido motivo del envío de muchísimas notas de la AFIP. Bueno, y como risueño, un comentario que hizo el doctor Rivero en su exposición sobre planificaciones fiscales, comentó de que un contribuyente había recibido una nota de la AFIP diciéndole que tenía un trust y que no había informado en los términos de la 4838. Y en realidad ese trust no era realmente un trust, sino que eran inversiones en el Sun Bank Trust. O sea que el trust era el nombre del banco donde tenía realizados los depósitos. Seguimos con el detalle de la 4838, que se aprovechen las asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones en lo que respecta al tratamiento y o calificación de una ventaja o contrato de un instrumento financiero que tenga por efecto una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio. Y acá nos preguntamos, ¿qué quiere decir cualquier otro tipo de beneficio? ¿Es también aduanero, previsional, etcétera? Bueno, sin definición. Y D, la persona humana, sucesión indivisa, sociedad, fideicomiso, fundación o cualquier otro ente del exterior o instrumento legal posea doble residencia fiscal. Acá también hemos recibido una cantidad de notas en el domicilio fiscal de los contribuyentes que han cambiado de residencia fiscal, presumiendo el fisco, sin pruebas y sin fundamentación, de que el solo hecho de haber cambiado de residencia le puede originar doble residencia fiscal. Y acá, digamos que tenemos que aplicar estrictamente el artículo 122 de la Ley de Impuesto a la Ganancia para ver si realmente se dan las condiciones para tener una doble residencia fiscal. El haber cambiado de domicilio implica cumplir una serie de requisitos, como estar residiendo efectivamente en el país donde se obtuvo la residencia legal, estar menos tiempo en la República Argentina que en el país de residencia y no tener intereses vitales en Argentina. Y a los efectos de esa comparación, uno de los temas donde arranca el artículo 122
es si teniendo doble vivienda, o sea, vivienda en el país de residencia y en la Argentina, se cumplen determinados requisitos. También se prevé que cualquier sujeto posee derechos inherentes al carácter de beneficiario, fiduciante, fiduciario, fideicomisario o similar de fideicomisos, tras o similares de cualquier tipo constituidos en el exterior o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado o constituido en el exterior. También debe cumplirse, aunque la planificación fiscal haya sido anterior al 1 de enero del 19, siempre y cuando el 20 de octubre haya estado vigente. No obstante, digamos que para mí no es una planificación fiscal los transparentes, bueno, pareciera que a los efectos de no tener inconveniente con la FIP habría que registrar ambos supuestos. Y se encuentran específicamente contemplados en el micrositio Régimen de Información de Planificaciones Fiscales. ¿Cuál es el plazo para informar? En las planificaciones fiscales nacionales es el último día del mes siguiente al de cierre del ejercicio fiscal. No está implementado. Planificaciones fiscales internacionales, dentro de los 10 días de comenzada su implementación. Y tal comienzo es desde el momento en que se inicia la primera gestión para poner en marcha la planificación fiscal. O sea, ni lo puse en marcha y ya tengo que informarle a la FIP. ¿Y cuál es la ventaja fiscal que obtuve si no lo puse en marcha? O sea, que pareciera que la ventaja fiscal futura, o sea, la futura ventaja, también me obliga a informar dentro de los 10 días de su implementación. Y para las planificaciones fiscales anteriores ya venció este plazo, fue el 29 de enero del 2021, y esto abarca a 2 periodos, desde el 1 de enero del 2019 hasta el 20 de octubre del 2020, y los anteriores que al 1 de enero del 2019 en la medida que estén subsistentes esas planificaciones al 20 de octubre del 2020. La forma de presentación. El régimen de información de planificaciones fiscales es con clave fiscal, la presentación es compleja, requiere una explicación de al menos 500 palabras, o sea, hay que usar bastante verborragia para explicar casos muy simples, y también y el intercambio de información está basado en web service. Nota: es importante para quienes opten por presentarse conforme a la 4838 por haber recibido la nota en el domicilio fiscal, aunque no le corresponda encuadrarse como planificación fiscal, dejar por escrito. O sea, si decido presentarme para evitar las sanciones que hemos visto y no me corresponde en mi entendimiento que encuadrar dentro de planificación fiscal, debiera dejarlo sentado en esa presentación que se realiza en virtud de la nota que me hiciera llegar esa institución a mi domicilio fiscal con tal fecha, en la que se sostiene que según los registros sobrantes en las bases de datos de esta FIP, usted tal y cual cosa. De acuerdo al detallado en esta presentación, ha quedado perfectamente claro que no encuadro en ninguna planificación fiscal y en consecuencia tal nota carece de sustento legal. Y un tema, porque dentro de las notas recibidas en el domicilio fiscal encontramos a varios que han cambiado de residencia, y los que han cambiado de residencia, digamos, tienen un responsable sustituto. El responsable sustituto no puede hacer la presentación de 4838. Quiere decir que la única forma factible de contestar esas resoluciones, esas comunicaciones de doble residencia, es entrando en forma directa por el no residente. Para mí la
la charla la doy por terminada, pero en las páginas siguientes ustedes van a poder apreciar una guía paso a paso, donde se los dejo para tarea del hogar a quienes quieran ver cómo se puede completar esta información de planificación fiscal. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Una de las preguntas, Viviana Namad pregunta si la constitución de un trazo irrevocable por un contribuyente es una planificación fiscal o familiar y si debe informarse por la 4838. Mi respuesta es sí, en la medida que esté subsistente al 20 de octubre del 2020 o se haya constituido a partir de esa fecha. Del estudio de Giacaluga preguntan si la empresa es exportadora, no recibió la nota en el domicilio fiscal, pero el riesgo de salir del título 1 es muy significativo. ¿Qué debe presentar? Bueno, mi recomendación es que todos los exportadores presenten la 4838 en el sitio de la AFIP, aunque no tengan ninguna planificación fiscal. Y por supuesto, una vez de completadas las 500 palabras y todos los casilleros que hay que completar, dejar en claro en la nota que no se trata de una planificación fiscal internacional. Y insisto, esta presentación yo le recomiendo hacer a todos los exportadores, hayan recibido la nota o no. Otra pregunta de Alfredo Pruchester dice, ¿qué pasa si una empresa no cumplió con la representación de la 4838? En ese caso, AFIP comunicó por nota por haber exportado la empresa a Paraguay. Sigo insistiendo, en todos los casos presentarlo. Obviamente esto podrá dar la aplicación de una multa. Lo que estamos viendo en estos casos es que la DGI ya está cargando el incumplimiento de la 4838, con lo cual podría ser que se demore el reintegro de exportación por el título 1 y la presentación de la 4838 no da lugar a que la FIP automáticamente le dé por cumplido con este régimen. Con lo cual, bueno, la FIP deberá solucionar este tema a la brevedad posible para evitar conflictos, ¿no? Mónica pregunta si los profesionales que liquidamos impuestos como IVA, ingresos brutos, pero no ganancias a una empresa multinacional, debemos informar. ¿La nota de deslinde es válida? Yo creo que en primer lugar nos tenemos que preguntar qué corresponde hacer a los profesionales. ¿Por qué? Porque yo creo que hubiera sido necesario una ley que lo respalde, especialmente por el tema del secreto profesional, tema que ya ha originado cautelares judiciales en varias provincias. En segundo lugar, confeccionar las declaraciones de impuestos, no solo las de IVA e ingresos brutos, sino todos los impuestos, incluido ganancias. No se trata de una planificación fiscal internacional. De ninguna manera, planificación fiscal internacional es otra cosa. O sea, por ahora no hay presentaciones por planificación nacional, con lo cual no debe los profesionales cumplir con este requisito, salvo aquellos profesionales que realmente estén asesorando en la planificación fiscal internacional, salvo que estos profesionales se amparen en el secreto profesional. Y la última pregunta de Graciela Isuster es si las inversiones en títulos en el exterior y una sociedad en un país no cooperante que declaran ganancias, eso es una planificación agresiva. Recibió nota en el domicilio fiscal. De ninguna manera es una planificación agresiva, sobre todo que las sociedades ubicadas en paraísos fiscales, que tienen inversiones financieras, o sea, inversiones de renta pasiva, se las considera transparentes. Con lo cual, tener una sociedad es más una planificación familiar o evitar el impuesto a la transmisión gratuita de Estados Unidos llamado gift tax, que no tiene nada que ver con la planificación fiscal desde el punto de vista argentino y menos que desde el punto de vista agresivo,
¿Por qué? Porque esas sociedades son transparentes, es como si no existieran desde el punto de vista argentino, pero no obstante el solo hecho de haber recibido la nota hace recomendable que en lugar de contestar por una multinota sea conveniente presentar el registro de la 4838 dejando claramente sentado de que no se trata de una planificación fiscal que haya ahorrado algún impuesto al contribuyente. Bueno, eso es todo de mi parte.